si nos ponemos de pie para honrar la escritura y leer los versos que hoy vamos a estar estudiando? Vamos a estar estudiando Gálatas capítulo 1, verso 10 al 24. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, dice. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es la que nos instruye a toda verdad, es la que nos corrige, es la que nos consuela en nuestras tribulaciones, es la que nos equipa para la vida y para tener victoria en ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos a abrazarla, a tomarla en fe y a que nuestras vidas sean transformadas por ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes tomar tu lugar, por favor. La gracia asombrosa de Dios es de mucha bendición. Ustedes me darán la razón cuando alguien se para delante de nosotros y nos da su testimonio de vida, nos da su testimonio de cómo Dios lo alcanzó, cómo Dios lo transformó, cómo él era antes de conocer a Dios y cómo ahora él puede disfrutar una libertad en Cristo. Y yo creo, amados, que fielmente que en la medida que tú y yo entendamos que Cristo Jesús aún sigue haciendo milagros, veremos de una manera poderosa, que lo mismo que puede hacer en otros Dios, también lo puede hacer en nosotros. Y lo mismo que hizo en ti el Señor, lo puede hacer en otros. Y aquí en estos primeros versos, de hecho el capítulo 1, verso 10 al capítulo 2, verso 21, se le conoce como la sección autobiográfica de la epístola. Es decir, donde Pablo narra su experiencia con Cristo y lo que el evangelio produjo en él. Entonces, Pablo está contando su conversión en estos versos. Hoy estamos estudiando cómo él está contando lo que hizo Cristo, no para conducir la atención de los Gálatas hacia sí mismo, sino para conducirla a Cristo Jesús. Lo está usando el testimonio que él tiene de su transformación en Cristo para desmentir los reclamos de personas que quieren destruir su mensaje, que quieren disminuir o desacreditar el mensaje de Cristo. Porque recordemos que falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia de Galacia enseñando que se necesitaba guardar ciertos ritos de la ley para ser agradables delante de Dios. Y Pablo dice: no, eso no es necesario. Es Cristo Jesús el que por su gracia nos salva. Es Cristo Jesús el que por su gracia nos perdona. Y somos aceptables delante de Dios por el sacrificio de Cristo. Entonces él quiere dirigir la atención al Dios de la asombrosa gracia,
en Cristo Jesús. Dice Gálatas capítulo 1, verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice. ¿Por qué, amados? Porque al abrazar el evangelio, tenerlo en nuestras vidas, seguir a Cristo con todos nuestros corazones, podemos ser libres del deseo de complacer al hombre. Podemos ser libres de eso, porque el anhelo por ganar la aprobación del hombre es reemplazado con lo opuesto: agradar a Dios. Dios es el que me salvó, Dios es el que me dio su gracia, que me ha transformado. Entonces yo me le debo a Dios. Por eso Pablo tiene esta convicción: yo no busco agradar a los hombres, yo busco agradar a Dios. El Proverbios 29-25, acompáñame, dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Cuando tú y yo tenemos miedo de la gente, cuando tú y yo tenemos miedo al rechazo de la gente, tú y yo vivimos en un lazo. Tú y yo vivimos esclavos a lo que piensa de nosotros la gente, a lo que dice de nosotros la gente. Pero confiar en el Señor significa seguridad. Algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, amados, es la seguridad de que somos amados, somos perdonados, somos salvos en Cristo. Algo que el Evangelio quiere hacer en nuestras vidas es que tú y yo tengamos la certeza de que fuimos comprados a precio de sangre y hay seguridad de perdón en el nombre de Cristo. Amén. El temor de Dios en el Antiguo Testamento no solo significa ser sobrecogidos por Él. Esto es lo que significa el temor de Dios. Es decir, que el Señor está en todo tu ser, cuidando toda tu vida, protegiendo tu vida. También significa estar llenos de asombro, admiración y atracción por su grandeza. Esto significa, debido a que el Señor me ha sobrecogido con amor, debido a que el Señor me ha sostenido con amor, entonces yo estoy lleno de asombro. Yo estoy lleno de admiración a Cristo. Yo estoy lleno de admiración, de respeto, de atracción por su grandeza. Por lo tanto, amados, el temor al hombre debe de referirse a la opinión de las personas, que hace que aumente su importancia, les tengas admiración y respeto, que ansíes su aprobación y temas su desaprobación. Das la aprobación, das a la aprobación humana, iglesia, los derechos y el poder sobre tu corazón que solo Dios debe de tener. Mucha gente renuncia a sus convicciones en Cristo por agradar a las personas. Mucha gente se avergüenza del Evangelio por encajar en la sociedad, cuando Pablo también dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Yo no me avergüenzo lo que Dios ha hecho en mi vida, contarlo, porque yo sé que eso es poderoso, que otros escuchen mi testimonio. Primera de Samuel 15:24 nos da el ejemplo de una persona, el rey Saúl, que desobedeció a Dios. Y esta desobediencia a Dios fue causada por el miedo a la opinión pública, por el miedo al que dirán. Dice 1 Samuel 15:24, entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Entonces, Saúl desobedece a Dios por tenerle miedo al pueblo. Entonces, el fruto del Evangelio en mí, el fruto del Evangelio en Pablo, hizo que Pablo agradara a Dios y no al hombre. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, que no sucumbamos a nuestra fe, a nuestra convicción, a nuestro deseo de honrar a Dios, de honrar a Cristo, por lo que el mundo pueda pensar de mí. El mundo le está llamando a lo malo bueno en estos días.
Le está llamando a lo bueno malo. Entonces, sin importar lo que el mundo piense de mí y de mi devoción a Dios, yo estoy convencido que el que me salvó es Cristo y es a Cristo a quien yo voy a agradar. ¿Por qué? Porque Él me amó a mí. Incluso otro ejemplo es cuando Sansón, que yo le diría mejor Sansón, ahí en Jueces capítulo 16, desobedece a Dios porque tenía miedo de perder la atención sexual de Dalila. Y en otra parte Pablo también menciona otra forma muy común de temer al hombre. Lo podríamos llamar servir al ojo. En Efesios capítulo 6, verso 6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces quiere decir que hacer un trabajo, amados, solo hasta el punto en que obtengas la aprobación o la recompensa de tus superiores. Si trabajas tú de esa manera, harás un trabajo inconsistente. Si tú sirves a Dios solo para que el ojo lo vea, si tú sirves a Dios o haces lo correcto solo para recibir la aprobación del hombre, si trabajas de esa manera, harás un trabajo de mala calidad y con poco entusiasmo, porque tú estás queriendo agradar al hombre. Nunca harás un trabajo por la excelencia de darlo para Dios, con gozo, de un trabajo bien hecho para Dios. Cuando la iglesia decide agradar a Dios, será una iglesia llena de excelencia para glorificar a Dios en todo lo que haga, llena de gracia para hacer la obra del Señor, con creatividad, con esmero, con perseverancia, porque es a Dios a quien servimos. Así que ¿de qué manera el evangelio destruye el deseo de complacer a la gente y el temor al hombre? Nos libera el evangelio, nos motiva el evangelio a buscar ganar la aprobación de Dios. ¿Quién fue quien me salvó? Es Cristo Jesús. Y en el evangelio, amados, encontramos que en confiar en Cristo produce el favor y la completa aprobación de Dios. Cuando Dios ve al creyente, ¿sabes a quién ve? A Cristo Jesús. Lo dice Gálatas capítulo 3 verso 25, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu Salvador, si Cristo es tu Rey y tú caminas con Cristo, Dios ya no ve tu pasado, ve a Cristo en ti. Entonces, si tú caminas con Cristo, de Cristo estás revestido. Entonces mi debilidad, claro que es importante delante de Dios. Dios te está transformando, te está limpiando, te está llevando en victoria, está haciendo este proceso de santificación. Pero Dios no está viendo tu derrota o tu pecado. Dios está viendo a Cristo en ti, iglesia. Dios está viendo a Cristo en ti. Vamos a recordar ahí en San Marcos capítulo 1 verso 9 cómo cuando Jesús se bautiza con Juan el Bautista, hay una aprobación de Dios independientemente de lo que Cristo ha hecho o hará. ¿Sabes por qué? Porque Cristo a este punto, cuando es bautizado, no había hecho ningún milagro, no le había predicado a multitudes. Y vemos en el Evangelio según San Marcos capítulo 1 verso 9, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos
y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces quiere decir que si tú tienes a Cristo en ti, Dios está complacido contigo. Cristo, la virtud de Cristo en la cruz, su obediencia al Padre, ahora te justifica delante de Dios. Pablo tiene un celo en esta carta porque Cristo se ha glorificado y no las obras de la ley. Y no la enseñanza de hombres que no han entendido la gracia del Evangelio y están disminuyendo la obra de Cristo en la cruz. Entonces tú y yo somos agradables por lo que Cristo hizo por nosotros. Dios se complace en nosotros por la virtud de Cristo, no por mis virtudes. Y esta aceptación, mismo Pablo nos dice en Romanos 12:1, porque Dios les dio abundante misericordia, preséntense ustedes como sacrificio vivo, agradable, santo para Dios. Imagina a un padre. ¿A cuántos les gusta el béisbol? ¿Nadie? ¿O verlo tan siquiera? ¿O escucharlo? En el radio también se escucha. Imagina un padre que está viendo a su amado hijo jugar béisbol. Está ahí, está calentando porque es el siguiente en batear. Y este equipo, el mismo papá lo entrena. Entonces él le ha enseñado todo al hijo en cuanto a las instrucciones, en cuanto a las jugadas. Y el padre se sienta en la caseta, él ama a su hijo plena y completamente. Su amor por su hijo no depende del desempeño del hijo en el campo de juego. Si su hijo olvida las instrucciones que le ha dado y lo ponchan, esto no cambiará su amor por él o su aprobación por él. El hijo está seguro del amor de su padre sin importar el desempeño. El hijo está seguro en que papá lo ama sin importar el desempeño. Si olvidó las instrucciones, lo ponchan. El amor de su padre sigue con él. Pero escucha con atención, el hijo, debido a ese amor, ansiará anotar un jonrón, no para sí mismo, no para ganar el amor de su padre, sino por su padre. Esto es entender la gracia, porque él ya es amado, él es amado independientemente de su desempeño en el campo. Si él no sabe que su padre lo ama, sus esfuerzos serán para sí mismos, para ganar ese amor. Sin embargo, puesto que él ya sabe que su padre lo ama, sus esfuerzos son para su padre, para agradar a su padre. Y esto es lo que la aceptación en Cristo Jesús incondicional debe de provocar en nuestras vidas. Por eso mencionaba yo el domingo pasado, gracia no es licencia para pecar y vivir desordenadamente. No, gracia es poder para vencer. Es aceptación incondicional, es amor incondicional de Cristo hacia su iglesia y es poder para vencer. ¿Alguien da alabanza al Señor por la aceptación que tenemos en Cristo? Dale un aplauso, por favor, al Señor. La aprobación de Dios nos libera, iglesia, para vivir de una manera que Dios aprueba. Nos libera del temor a ser rechazados por el hombre, del temor a la soledad. No, la aprobación de Dios nos libera. El Evangelio es tanto una certeza poderosa que Dios me ama incondicionalmente, como una motivación poderosa para vivir en una obediencia radical a su palabra. No vivimos como Dios quiere para poder convertirnos en sus hijos, no, sino por gratitud de que ya somos hijos de Dios. Entonces, mientras Pablo nos cuenta cómo se convirtió en un seguidor de Jesús, o más bien cómo Jesús lo convirtió en su seguidor, él está aclarando nuevamente que la gracia lo ha llamado a agradar a Dios y no al hombre. Y él también está defendiéndose
de ataques que estos ciertos individuos estaban haciéndole a él y al mensaje del evangelio. Porque ellos querían desviar la atención de los gentiles en Galacia convertidos a Cristo, desviar la atención de Cristo hacia las obras de la ley, hacia judaizar, tener algo más que Cristo para ser agradables delante de Dios. Pablo está desmintiendo la idea de que él llegó al mensaje del evangelio a través de su propia reflexión, razonamiento o pensamiento. Él narra que antes de su conversión era intensamente hostil a la iglesia y al cristianismo. ¿Por qué? Porque él quería destruirla. Él está refutando que el ataque que él está teniendo de estos ciertos individuos, de que él se puso a filosofar, a pensar, a reflexionar sobre Cristo, y él por su propia sabiduría decidió creer en Cristo, entonces por eso ahora es seguidor de Cristo. No, él está diciendo no. Yo era un perseguidor de la iglesia, yo era un asesino de la iglesia y Cristo me encontró. Cristo me salvó. Por eso la palabra de Dios dice que ante esta gracia de salvación nadie se gloria. ¿De qué tenemos de qué gloriarnos? De nada. La salvación no viene por una propia reflexión o una sabiduría propia, un intelecto propio. No, viene por obra de Cristo, llamando el corazón al arrepentimiento. Antes de ser cristiano, Pablo se oponía de una forma tan violenta a Cristo, amados, que ni siquiera la fe y la seguridad que observaba en los mártires cristianos tenían efecto en él. No había efecto en él. Incluso cuando sucede el primer asesinato del primer mártir, Esteban, ahí en el libro de Hechos, Pablo estaba de acuerdo con esa muerte. Él estaba ahí. Él vio cómo lo asesinaban a Esteban. Él estaba ahí apoyando ese acto tan cruel, lleno de odio, de ira hacia Cristo. Y ahora Cristo está aclarando para que no se pervierta la enseñanza que él ha dejado a la iglesia de Galacia, que solo a través de Cristo hay salvación. Él está diciendo, yo no reflexioné y por eso ahora soy cristiano. No, Cristo me salvó. Cristo me salvó. Pablo está recordando su testimonio, aclarando que no tuvo simplemente un trance, un sueño con Cristo y eso lo llevó a ser cristiano. No, Cristo estuvo ahí en tiempo y en espacio, a tal grado que los hombres que acompañaban a Pablo rumbo a Damasco, cuando Cristo se le presenta, también escucharon y sintieron la presencia del mismo Cristo que se le reveló a Pablo. En Hechos capítulo 9, verso 3 al 7, vamos a leerlo. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate. Temblando y temeroso dijo el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo, fíjate bien, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Pablo tuvo un encuentro con Cristo, lo vio cara a cara y se convirtió como uno de los apóstoles que fueron antes que él. Un apóstol con la autoridad de enseñar la doctrina de Cristo a su iglesia por haber visto a Jesús cara a cara y tener un encuentro personal con Dios. Ahora, también Pablo está dejando sin argumento el reclamo de que su mensaje, iglesia, del evangelio proviene de otros. ¿Qué quiero decir con esto? Específicamente de los líderes cristianos en Jerusalén. Por eso Pablo está diciendo, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo.
Transcurrieron 3 años entre la conversión de Pablo y su primer viaje a Jerusalén. Jerusalén era el centro de la iglesia de Cristo, donde estaban los líderes de la iglesia: Pedro, Jacobo, el hermano del Señor Jesús, escritor de la carta de Santiago, un líder fuerte en la iglesia. Y la repetición que Pablo hace de la referencia a los apóstoles en Jerusalén sugiere que estos ciertos individuos que estaban degenerando el mensaje del evangelio, cambiándolo, trastornándolo para mal, estaban afirmando que Pablo simplemente había obtenido su mensaje del evangelio de estos cuarteles generales en Jerusalén. Es decir, esto les permitía discutir con Pablo: nosotros también hemos sido entrenados en los cuarteles generales de Jerusalén y sabemos que Pablo no les contó toda la historia. Hay otras cosas que ustedes deben hacer con el fin de ser agradables a Dios. Y les estaban imponiendo la falsa enseñanza que seguir las costumbres sanitarias de la ley mosaica, seguir las costumbres alimenticias de la ley de Moisés, los iba a hacer agradables a Dios. Y Pablo está diciendo: yo no subí a Jerusalén antes. No. Mi mensaje viene de Jesucristo, de Él solamente, de Él mismo. Pablo también muestra que su evangelio dado por Dios coincidía con el mensaje que los otros apóstoles habían recibido de Dios. Pedro, Santiago, las iglesias en Judea estaban entre los que glorificaban a Dios por lo que Dios había hecho con Pablo y por el mensaje que le había entregado. Ahí en Lucas 24 el Señor se le revela a 2 discípulos que iban camino de Emaús desanimados, y Jesús se revela resucitado. Y Jesús les da el mensaje del evangelio. Dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ese mensaje que requería que Jesucristo fuera a la cruz y muriera y resucitara el tercer día, fue el mismo mensaje que los apóstoles predicaron y que ahora Pablo estaba predicando. No tenemos que añadir nada a este mensaje de gracia. Como iglesia podemos estar seguros de nuestra salvación, seguros que somos aceptables delante de Dios cuando nuestra fe está en Jesucristo, cuando vivimos para agradar a Jesucristo. Entonces, Pablo era un hombre que había hecho muchas cosas terribles, y esta es la maravillosa gracia que el Señor le dio, que siendo un perseguidor de la iglesia, lo llama a ser un cuidador de la iglesia. Alguien que está dispuesto incluso a dar su vida por el mensaje de Jesucristo. Esto es gracia. Y el testimonio de Pablo es un fuerte motivante para el evangelio de la gracia. ¿En qué sentido? Que no importa el pasado que podamos tener, no importa lo que hayamos hecho que ofendió a Dios. Si un corazón se arrepiente, si cualquier vida pone su fe en Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, hay gracia perdonadora para levantar su vida. Eso nos dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, Pablo también era perseguidor en el pasado de la iglesia, era perseguidor, pero también era un hombre muy religioso, amados. Y él lo que está hablando y él lo que está transmitiendo es que él, como muy religioso que fue, amante de guardar toda la conducta moral de la ley, él está plasmando y él está transmitiendo: yo ya estuve ahí y eso no me justificó delante de Dios. Yo ya fui religioso y la religión no me pudo salvar. Yo ya fui religioso y la ira no fue sacada de mi corazón. Fui muy moral, fui muy celoso, incluso más que mis contemporáneos. ¿Se imaginan a Pablo? Bien ético, bien moral, haciendo las cosas
para ser aceptado delante de Dios, pero jamás pudo haber recibido la plenitud en Cristo que recibió de esta manera, solo cuando se encontró con Cristo. Y Pablo está diciendo, yo ya estuve ahí y eso no ayuda para nada. Antes de su conversión como hombre religioso que era, Pablo guardaba estrictamente la ley, pero no le ayudó a nada. Solo a darse cuenta de la necesidad de que era un pecador y necesitaba a Cristo Jesús. Y necesitaba el evangelio de la gracia. Gracia es el favor de Dios. Gracia es el favor gratuito e inmerecido que obra poderosamente en la mente y en el corazón de una persona para transformar su vida. Este es el ejemplo que tú y yo percibimos y aprendemos de Pablo. Alguien dijo por ahí, amor que asciende es adoración. Amor que sale es afecto, pero amor que se inclina es gracia. Amor que se humilla es gracia. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso la experiencia de Pablo es una prueba indudable de que el evangelio, amados, no es meramente religión como generalmente se entiende. Ya vas a la iglesia cristiana, ya te cambiaste de religión, muchos dicen. No, el evangelio nos llama a salir de la religión tanto como de la irreligión. El evangelio no es religión. Somos llamados a tener una relación personal con Cristo, porque nadie es tan bueno como para no necesitar la gracia del evangelio, ni tan malo como para no poder recibirla. Y Pablo era sumamente religioso, pero necesitaba el evangelio. Pablo era sumamente imperfecto, mas sin embargo podía ser alcanzado con el evangelio, como todo pecador puede ser alcanzado con el evangelio. Esto es una gracia escandalosa. El mismo C.S. Lewis, que fue entrenado para refutar la fe bíblica, formado como ateo, de ateos yo creo, al buscar argumentos para desacreditar la fe bíblica, él se encontró con Jesucristo. Jesucristo lo encontró a él, el famoso escritor de las Crónicas de Narnia. Y él dijo, esto del evangelio es de Dios. ¿Por qué? Porque solo se le pudo haber ocurrido a Dios. Es un gran amor en acción por aquel pecador que se arrepienta. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés a punto de hacer, aún en contra de tu vida, aún en contra de los demás. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón porque Él te ama y te llama a que te arrepientas para salvación y para transformar tu vida. Lo que Dios estaba haciendo, ahora Pablo está reflexionando y está diciendo, Dios siempre tuvo cuidado de mí. Dios siempre estuvo ahí desde el vientre de mi madre. Mira lo que dice el verso 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo ahora está convencido en los caminos del Señor que Dios estaba predominando sobre todas sus intenciones y estaba usando sus experiencias y hasta sus fracasos para prepararlo, primero para su conversión y después para ser un predicador a los gentiles. Lo dice el verso 16, dice, y revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, todo esto lo estaba usando Dios para quebrantarlo y equiparlo para ser luego instrumento de Dios en la edificación de su iglesia. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Yo veo mi vida atrás y veo, wow, Dios siempre estuvo ahí. Muchos de ustedes estuvieron a punto de vivir aún en el vientre de su madre y están aquí. ¿Por qué? Porque a Dios le aplació revelarles a Jesús para que ustedes lo revelen a otros también. Porque a Jesús le plació salvarlos. Muchos de ustedes estuvieron a punto de suicidarse. ¿Qué hizo que no se suicidaran? ¿Qué hizo? Fue la gracia de Dios.
Aún yo negando a Dios, aún yo resistiéndome a Dios, Dios alcanzándome en su amor. Pablo está reflexionando que Dios y su soberana gracia estuvieron siempre, aun cuando él era perseguidor de la iglesia. Escucha bien, iglesia. Al final se verá que toda oposición a Dios no ha hecho otra cosa que confirmar e impulsar su plan en nosotros. Ese ejemplo lo tenemos en José, ahí en el libro de Génesis, capítulo 37. José dijo a sus hermanos que el mismo empeño que ellos tuvieron en no permitir que él se convirtiera en un libertador del pueblo de Dios, ese mismo empeño, ese mismo odio que le tenían, esa envidia, fue usada por Dios, escucha bien, para llevarlo a Egipto como gobernante y proveer sustento hacia su familia. Y él les dijo: lo que ustedes hicieron y procuraron de mal contra mí, Dios lo usó para bien, para su gloria. El evangelio, amados, nos da un par de lentes a través de las cuales podemos repasar, podemos ver nuestras propias vidas y ver a Dios preparándonos y formándonos, incluso a través de nuestros propios fracasos y pecados, para volvernos instrumentos de su gracia en el mundo. Esto es algo maravilloso y sorprendente. Así que, ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué Dios escogió a Pablo? ¿Por qué Dios me escogió a mí para estar en sus caminos? ¿Por qué Dios me escogió para estar en su iglesia? ¿Por qué te escogió a ti? ¿Porque vio algo agradable en ti? No, no. Dice, porque a Dios, ¿qué dice? Le agradó. Pero cuando agradó a Dios, Dios puso su entrañable gracia en Pablo, en nosotros, no porque él se lo mereciera, sino porque a Dios le agradó o se deleitó en hacerlo así. Somos cristianos, nos reunimos aquí en Iglesia Renueva porque somos muy bondadosos, porque Dios vio algo bueno en nosotros, entonces nos escogió para ser su pueblo. No. No había nada que me hiciera merecer esta salvación. Dios pone sus ojos en ti porque a Él le place. Dice Deuteronomio 7, verso 7: el Señor es cariñoso contigo y te eligió, aunque no eras pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Pero fue porque el Señor te ama. Por eso el Señor te eligió, porque a Él le agradó, porque te ama. Dios no nos ama porque seamos útiles, iglesia. No nos ama porque hagamos algo para Él. Él nos ama sencillamente porque a Él le place. Y esta es la única clase de amor en la que siempre podemos estar seguros, completos y satisfechos, ya que es la única clase de amor que no es posible que podamos perder, porque esto se llama gracia. Gracia. ¿De qué manera el evangelio de la gracia te libera del orgullo y también de la culpa? Porque si somos salvos, amados, y Dios nos permite servirle, es por gracia. Así que mi orgullo es quebrantado por eso. Es porque Dios se agradó en hacerlo. Y Dios no me ama a mí, amados, porque le sea útil, es porque a Él le place. Y eso me libera de la culpa. ¿Cuántos cristianos están dentro de la iglesia con una culpa terrible? Buscan un poquito del amor de Dios para ellos porque son tan malos cristianos que se sienten inmerecedores de la gracia. ¿Sabes por qué? Porque no han entendido lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. El Dios de gracia salva a pecadores como a Pablo, como a mí, como a ti. Y Él revela a su Hijo resucitado tanto al orgulloso como al malvado. Él te está revelando que Él te ama incondicionalmente. Y si tú pones tu fe en Jesús, serás salvo y transformado en una nueva criatura. Como Él lo ha hecho con tu servidor, con todos los que estamos aquí. Porque es Cristo el que nos cambió. Dice el verso 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. La mejor interpretación es que Pablo estaba combinando dos experiencias en una. En primer lugar,
Obviamente Dios le revela a Jesús en el camino a Damasco. Dios lo salva. Dios lo llama a sus caminos. Dios tiene un encuentro con él. Y en segundo lugar, ese encuentro no solamente era para que él viviera cómodo, solamente experimentando la vida plena que él tenía para él. No, lo estaba llamando a que mostrara a Cristo a otras personas, a los gentiles, a los que no eran judíos. Y sabes qué, muchos cristianos solamente viven la primer parte de lo que es tener un encuentro con Dios. Viven en la plenitud del evangelio y viven felices porque Cristo pagó por sus pecados y ya no están sujetos a una esclavitud religiosa y viven y experimentan las promesas de Dios, pero no han conocido que Cristo se reveló en sus vidas para que ellos lo revelen a otros. No podemos quedarnos con este amor tan grande que nos alcanzó. Debemos darlo a otros. Y esto nos muestra, amados, una diferencia importante entre una persona meramente religiosa o moral y un cristiano. El cristiano tiene más que una creencia intelectual en Cristo. Tiene una relación personal con Él. Y sabe que esta relación no se da solamente para su propia comodidad personal y para su alegría, no. Esta relación conlleva la responsabilidad de revelar a Cristo a otros a través de lo que es, de lo que hace y lo que dice. Amados, tú y yo tenemos una responsabilidad. Hay un testimonio que contar al mundo. Hay un testimonio que contar a aquellos que están sin Cristo. Déjame decirte que yo caminaba en este mundo sin esperanza, sin amor, sin paz en mi corazón. Lo busqué en los vicios, lo busqué tal vez en el dinero y solo encontré satisfacción en ser perdonado de mis pecados. Tú tienes que contar lo que Cristo hizo en ti. Recuerdo cuando era joven y empecé a predicar a Cristo. Yo le decía a la gente, podrá venir el ateo de ateos, más científico, más erudito, a decirme sus argumentos de por qué no cree en Dios. Y tal vez yo no sabré teología, yo les decía, me acuerdo en aquellos años, pero nadie me quita la experiencia de haber tenido un encuentro con Cristo. Oh, aquel día donde el Señor se mostró a mi vida y me hizo ver mi pecado y mi necesidad de su amor y cómo su amor estaba disponible para mí. Tú tienes, iglesia, un testimonio que contar. No lo calles. Hablemos de Cristo en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestra colonia, en nuestro trabajo. Hay un Cristo poderoso que sigue salvando y transformando corazones y está buscando una iglesia dispuesta que salga de las cuatro paredes y que su luz brille en ese lugar, porque no es una luz propia, es la luz de Cristo, es la gracia que nos alcanzó. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso al Señor, por favor. Ahora veamos algo y con esto quiero terminar. Veamos algo de la trayectoria de crecimiento y discipulado de Pablo. Quiero decirte algo, iglesia. El Señor nos salva, el Señor nos llama, pero el Señor también no nos deja como somos. Tú debes entender que el Evangelio se trata de discipulado. ¿Qué pasa con las cruzadas evangelísticas, los evangelismos masivos? La gente tiene encuentro con Cristo, la gente tiene encuentro con el amor de Dios, pero si esas personas no buscan discipularse, se van a perder. Porque no podemos fundamentar nuestra vida espiritual solamente con una experiencia o una emoción, amados. Y el encuentro con Cristo es una experiencia, y es una experiencia espiritual, y no solamente espiritual, también en nuestras emociones. Y mucha gente se queda ahí y dice, no, soy cristiano, pero no se discipula. No está plantado en la iglesia, no tienen pastores, no obedecen a ningún hombre pensando que ellos obedecen solo a Dios.
Pero también la palabra dice, si no obedecemos a un hombre de carne, ¿cómo obedeceremos a Dios que no le vemos? Gálatas 1:17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Fíjate cómo Pablo aprendió tanto que después lo enseña, claro. Y no deberíamos de pensar que su tiempo en Arabia lo pasó simplemente en soledad, porque había ciudades prósperas en ese tiempo. Había creyentes, había gente no creyentes. No estaba solo. Pero sí aprendemos, amados, que Arabia representó para Pablo la importancia del estudio, de la reflexión y el desarrollo de su propia relación con Dios. Vivimos en una época, amados, que pone demasiado énfasis en actividades y logros, pero no en la reflexión y la meditación. Y cuando una iglesia pierde la meditación de la palabra y el encuentro personal con Dios cada día, pierde poder y autoridad en la vida pública. Jesús dijo, búscame en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en pública. Porque hay cristianos tan débiles que quieren buscar agradar a Dios en sus propias fuerzas, porque no intiman con el Espíritu Santo, porque no se organizan para tener un tiempo de calidad con Dios. Yo no estoy hablando de 1 hora, 2 horas en la presencia de Dios, 3 horas orando. Yo estoy hablando de tiempo de calidad, porque ponemos cosas antes que a Dios, antes que la oración. Ponemos cosas antes que estar con Dios y abrir el corazón. Incluso la intimidad con Dios la hemos confundido y pensamos que la intimidad con Dios es pedir y pedir y pedir. Señor, hazme este milagro. Señor, provéeme. Señor, hazte. Cuando la intimidad con Dios es tener una relación personal con Dios. Tú no tienes una relación con una persona cuando tú te sientas con ella y le dices, amigo, te pido por favor esto, y te pido que hagas lo otro, y te pido que me ayudes con esto. Él te va a decir, oye, ¿que no soy tu amigo? Tú tienes una relación con alguien cuando se te van las horas platicando, cuando te sirves la primera taza de café y para adentro y tienes que servir otra porque sigue la conversación. Y muchos cristianos no intiman con Dios. Para Pablo, Arabia representó su tiempo con Dios. Su tiempo con Dios. Un tiempo a solas con Dios es fundamental para la vida cristiana, para ser fortalecido en todo tu ser. Iglesia, pero la vida cristiana no es una vida solitaria. Pablo no solo subió a Jerusalén para recibir instrucción, sino para rendir cuentas por causa de la unidad. Él va y busca a Pedro después de 3 años en Arabia. Busca a Pedro. Pablo también debía trabajar en unidad con los otros apóstoles y demostrar que su mensaje coincidía con el de ellos. Es muy interesante esto, amados. Yo quiero preguntarte, ¿no tendremos nosotros la misma responsabilidad? ¿No tendremos nosotros la misma responsabilidad? A mí me impresiona cómo hay gente que tiene encuentros con Dios. Yo he conocido personas que Dios se les mostró, fueron confrontados con su necesidad de salvación y reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador, pero desprecian el cuerpo de Cristo, desprecian la unidad, nomás están criticando qué se hace mal o qué se debería de hacer mejor. Y nunca son parte, son aquellos que están solamente señalando lo que no les gusta y lo que sí les gusta. Y se pierden del nutriente espiritual que causa estar conectado con la iglesia local. Nosotros también debemos estar profundamente arraigados en la comunidad de una iglesia. No debemos de andar de aquí para allá buscando lo que necesitamos, sin ser injertados primero en una comunidad compenetrada de otros creyentes. Pero realmente valorar esta gracia y saber que Dios me hizo habitar en familia cuando yo estaba desamparado. Oh, cuando tenía luto en mi corazón, Él me vistió de gozo. Una vida cristiana así, amados, arraigada primeramente en una relación personal con Dios por medio de Cristo y en unidad con Él al servicio de otros creyentes, conduce a alabar a Dios. Esto es lo que provoca adoración, alabanza,
Los cristianos en Jerusalén por causa mía glorificaban a Dios, dice Pablo. Glorificaban a Dios. Gálatas 1, 23, 24 termina este capítulo 1 diciendo: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. El cambio evidente en la vida de Pablo y en su servicio a los demás no llevó a las personas a adorar a Pablo, sino a adorar a Dios. Iglesia, te pregunto, ¿tu testimonio está llevando a otros a adorar a Dios? Tu testimonio estará siendo tan impactante a tu generación que otros están diciendo: wow, Cristo es real. Nuestro testimonio estará llevando a nuestra ciudad a reconocer a Jesús como el único Señor y Salvador. ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Cómo es cuando nadie nos ve? Porque hay muchos que son cristianos cuando el ojo los ve, pero esto no es un servicio efectivo y de calidad. Si tú y yo no tememos a Dios y vivimos para agradar a Dios, solo viviremos por la palmada del ser humano y el reconocimiento del ser humano. Hay muchos de esos, pero como Pablo, son pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cómo podrías vivir tu vida, te pregunto, para que las personas respeten y alaben más a Dios? ¿Cómo podrías vivir tu vida? ¿Cómo podrías vivir más el evangelio para que otros vieran a Cristo en tu vida? Hay muchos cristianos que aún con los inconversos, los que no conocen a Cristo, critican a su iglesia. Hay muchos cristianos que en lugar de cubrirle la espalda a su hermano en Cristo, van y lo ponen en mal con gente que ni conoce de Dios. ¿Qué tan comprometido estás con pasar tiempo con Dios, iglesia? Pasar tiempo con otros creyentes, pasar tiempo contando a otros tu testimonio. ¿Qué tan comprometido estamos? Tú analízate esto. ¿Cómo es mi rutina al día, a la semana, al mes? ¿A cuántos por mes les cuento lo que Jesús hizo en mí? Porque olvidarnos de lo que Dios hizo en nosotros es quitarle, amados, es quitarle alabanza a Dios de nuestra boca. Olvidarnos de cómo era nuestra vida. Yo no sé cómo era tu vida, pero mi vida no tenía sentido. Más de 2 veces estuve a punto de cometer suicidio. Yo no sé cómo era tu vida, pero si yo me olvido de contar lo bueno que ha sido Dios conmigo, yo sé que no estaré alabando a Dios, y muchos se estarán perdiendo de reconocer que Cristo, así como me transformó, los puede transformar a ellos. Iglesia, ¿qué tan comprometido estás con pasar tiempo con Dios y pasar tiempo con otros creyentes? Muchas veces buscamos la intención en otros para pasar tiempo con nosotros, otros creyentes, y volteamos a todos lados y buscamos ver que otros sean intencionales en buscarnos, en amarnos, pero nosotros no somos intencionales y estamos esperando que alguien nos acople. Y estamos esperando que alguien nos integre en el cuerpo de Cristo, cuando Cristo ya nos integró en la cruz. Si tú te sientes integrado en el cuerpo de Cristo solo porque la persona te integre, tú sirves al ojo. ¿Quién te integró en el cuerpo de Cristo? ¿Quién te integra en Renueva, en la iglesia de Cristo? Es Cristo en la cruz, amados. ¿Cómo te voy a integrar yo pasando un tiempo contigo con un café? Cristo te integró al morir en la cruz. ¿Por qué te sientes amado cuando la gente te da por tu lado? No has entendido el evangelio. No somos iglesia porque seamos iguales o estemos aquí todo el tiempo o disfrutemos el café, los juegos juntos o las distracciones juntos. Estamos aquí por lo que la sangre de Cristo hizo por nosotros. Eso nos une. No nos une caracteres iguales ni gustos iguales. Nos une la sangre de Cristo. Y si no somos fieles a la sangre de Cristo, la unidad jamás será un fruto en esta iglesia. ¿Por qué no te pones de pie, por favor?
No estamos compartiendo nuestra historia para nosotros mismos, sino para ayudar a los demás a entender y a encontrar a Cristo, para mostrarles a otros el asombroso evangelio de la gracia que ha cambiado nuestras vidas y que puede cambiar la de ellos también. No estamos aquí. Dile al Señor: Señor, perdóname por descuidar mi tiempo contigo. Perdóname por no ser intencional en pasar tiempo contigo, Señor. Por no ser intencional en convivir con otros creyentes. Señor, perdóname por no ser un factor de unidad en mi iglesia, en tu iglesia. Perdóname, Señor. En este momento quiero pedirte que vuelvas a encender el fuego del primer amor por ti y que pueda testificar de lo que tú hiciste por mí, Señor. Vuelve el fuego de testificar, Señor, que yo estaba perdido y fui encontrado. Padre, en el nombre de Jesús, toma la mano del que está enseguida de ti. Todos vamos a orar de esta manera: Señor, que a través de una fuerte relación personal contigo y a través de una unidad con el cuerpo de Cristo, yo crezca en esta gracia. Vamos a tomarnos todos de la mano, como que están en grupitos. Vamos a tomarnos todos, a hacer una sola unión y vamos a pedirle al Señor: Señor, únenos más como tu cuerpo, únenos más como tu iglesia. Padre, que podamos ser como Pablo, un testimonio poderoso, un testimonio de misericordia, de gracia y un testimonio de amor a ti y de amor a tu iglesia. Padre, gracias por Cristo. Gracias por el evangelio. Únenos, Señor, que nos amemos los unos a los otros. Padre, que en el nombre de Jesús, por esto conozcan que somos tus discípulos, por la unidad, en el nombre de Jesús. Gracias por esta gracia asombrosa que nos alcanzó, nos liberó, nos sostiene y nos levanta. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Dile al Señor: Señor, que nunca me olvide de esta gracia asombrosa, que nunca me olvide, y que nunca me olvide de mi hermano en Cristo que tengo a mi lado, a mi derecha, a mi izquierda. Que nunca me olvide de ellos, que nunca me olvide también de los que están sin ti en el mundo, y que yo pueda testificar de lo bueno que has sido conmigo, en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer un llamado a todos los que nos ven a través de esta transmisión. Yo sé que estoy llegando a algunos hogares, a algunos dispositivos. Tal vez irás en un carro, o estarás en casa o en el trabajo, pero yo quiero decirte esto: toda tu vida tal vez has experimentado ciertas situaciones adversas o ciertos momentos que tú has dicho: la libré, algo pasó, la libré, Dios se acordó de mí. Yo quiero decirte que la gracia de Dios te ha llevado hasta este momento de decisión, de elegir un camino de religión o de elegir el camino de poner toda tu fe en Jesucristo. Yo sé que nuestros padres o nuestros abuelos nos enseñaron varias tradiciones como mexicanos, y yo sé que el tradicionalismo pesa en nuestro país, pero yo quiero decirte algo: si no creemos lo que la Biblia dice, sería como arriesgarnos a subir a un avión sin paracaídas. Si el avión se estrella, qué bueno que traías paracaídas. Si no se estrella, bueno, el paracaídas no te estorbó. Y sabes, eso nos hace ver que muchas veces pensamos como el mundo, como las tradiciones. Hay una eternidad. Algunos piensan que es todo. Otros sí creen que hay un cielo. Otros no creen que hay un infierno. Pero no nos estorba poner nuestra fe en Cristo y tener un paracaídas por si el avión se estrella. Porque si no aseguramos nuestra salvación eterna, el día de mañana, ¿qué va a pasar? Y no traíamos el paracaídas, ya no habrá vuelta atrás. La Biblia dice, escrito está, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué vas a hacer? Ya no habrá más oportunidad. Y la Biblia dice que somos salvos a través de la fe en Jesucristo. Solo a través de la fe en Jesucristo.
Por eso hoy yo quiero pedirte que elijas el camino de la salvación en Cristo Jesús. Yo quiero pedirte, por favor, que elijas a Cristo. Quiero decirte que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Ríndete a Cristo. ¿A quién le quieres creer? ¿A la tradición o a la palabra inspirada por el Espíritu Santo? Una palabra que no erra, no está equivocada, no miente. ¿Cómo puedes explicar que en un periodo de 1600 años 40 escritores se pusieron de acuerdo de diferentes culturas, diferentes temporadas, para escribir un mensaje que no se contradice y que apunta a que Jesucristo es la salvación de la humanidad? Ven a Cristo. Tú que estás tal vez en peligro de muerte, tú que estás a punto de suicidarte, ven a Cristo, que hay gracia para ti. Ven a Cristo, tú que tienes tal vez tu familia en orden y te sientes que todo está bien. Déjame decirte que no hay paz en tu alma porque hay pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado. Todos necesitamos el perdón de ellos. Solo Cristo por su gracia nos lo puede dar. Abre tu corazón a Cristo. Esté bien tu vida a tus propios ojos o esté mal tu vida, Cristo es tu esperanza. Cristo es el único Señor. Deja la religión, deja de huir de Dios, porque Él te ama y Él quiere hacerte libre. Él está con los brazos abiertos esperando que tú vengas a Él. Dile al Señor ahí en tu lugar: Señor, perdona mis pecados, perdóname, Señor. Hoy me entrego a ti, Señor. Confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Hoy, Señor, renuncio a la religión, renuncio a la tradición. Quiero seguir a Cristo. Sálvame, Señor. Rindo mi vida a ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te felicito si hiciste esta oración con fe y con decisión. Yo te felicito si no has puesto pretextos para seguir a Cristo. Hoy es tu día de salvación. Sigue buscando a Jesús. En Iglesia Renueva siempre tendrás un lugar donde tú puedes crecer en fe, donde vas a ser discipulado, donde vas a conocer más de la palabra para crecer en esta fe y obtener todas las promesas que Dios tiene para ti. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.